Bienvenidos a una nueva edición de Ela Pic, nuestra cita con las historias de superación, esas que no dejan indiferente. Hoy conduce el programa nuestro compañero David. David Rey, de 50 años, nació en Valladolid, aunque lleva ya más de 20 años viviendo en Santander. Está casado y tiene una hija de 11 años. Estudió magisterio y psicopedagogía. En 2023 le diagnosticaron ELA y comenzó a colaborar con el Diario Montañés de Cantabria, publicando una columna semanal. Tiene traqueotomía y se comunica y escribe con un lector de ojos. Siempre le ha gustado mucho leer y, cuando fue diagnosticado y tuvo que mudarse, se deshizo de su biblioteca, algo de lo que ahora se arrepiente. Le gusta mucho viajar y conocer otros países. También le gusta el mundo del deporte y solía practicarlo a menudo. Sigue a aquellos deportistas que transmiten valores de esfuerzo y perseverancia, y a otros enfermos de ELA que desafían a la enfermedad. A pesar de todo, sigue disfrutando de la vida, de su familia y de sus amigos. Esta ELA, dichosa, no ha conseguido todavía que deje de reírse y tomarse las cosas con sentido del humor. Buenas. Juanito Oyarzábal. Su carrera es inabarcable. Sexto en el mundo en completar los 14 miles. Tercero en hacerlo sin oxígeno. Fue la primera persona en escalar 2 veces las 3 cimas más altas. Ha realizado más de 40 expediciones. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Bueno, primero agradeceros esta invitación por una causa tan importante como es ELA, ¿no? David, mira, decirte que me siento feliz, me siento bien el poder estar aquí con vosotros, comunicarme y comentaros que, bueno, pues ahora estoy engordando un poquito, a cada uno le toca lo que le toca. Dentro de unos días, exactamente el día 6, me voy para Eslovenia un mes, luego más adelante vamos al Tíbet y bueno, pues haciendo montaña en la medida de lo posible, ya no es lo de antes, ¿no? Lo de antes. Aquí el tiempo pasa para todo el mundo, así que ahora, bueno, pues intentando disfrutar de estas maravillosas montañas tan hermosas que tenemos aquí en el País Vasco, en Euskal Herria. ¿Cómo fue tu infancia? Me imagino que ligada desde pequeño a la montaña. ¿Cómo fueron esos primeros contactos con el alpinismo? ¿Y cómo das el paso a esa locura de ponerte a subir 8 miles? Bueno, primero yo creo que hay que comenzar hablando que la cultura y la tradición de montaña que tenemos aquí en Euskadi, bueno, pues ha hecho que hayamos salido un montón de alpinistas, no solamente la figura de Juanito Oyarzábal, ¿no? Edurne Pasaban, los hermanos Pou, Alberto Iñorrategui, Félix Iñorrategui, grandes alpinistas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Anteriormente, nuestros mayores, pues en el año 74 ya hicieron la primera expedición al Everest. En el año 80 Martín Zabaleta se convirtió en el primer español en subir la cumbre del Everest, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora en una montaña como el Everest. Y bueno, pues así fueron mis comienzos, ¿no? Empezando a hacer de la mano de mi aita, de la mano de mi padre, pues estas maravillosas montañas, como he comentado antes, que tenemos aquí en Euskadi. Con 14 años descubrí el mundo vertical, el mundo ese que siempre me ha apasionado, ¿no? Y que ha sido donde realmente ha transcurrido parte de mi vida, escalar en roca. Yo hubo un tiempo de jovencito que presumía de ser un gran escalador en roca, ¿no? Todo aquello empezó a derivar en otras cosas, en hacer esquí de montaña, empezar a conocer el Pirineo, los picos de Europa, los Alpes. Y ahí en los Alpes realmente es donde yo aprendí muchas cosas, ¿no? A solventar situaciones comprometidas, a saber gestionar los tiempos, saber gestionar
pues los momentos complicados que teníamos que resolver. Y todo eso me valió para luego trasladarme al Himalaya, y los conocimientos que yo adquirí en los Alpes, pues evidentemente dieron su fruto en montañas tan altas como las que tenemos en el Himalaya, ¿no? Los 14.000. Así que después de realizar en Alaska en el año 84 una expedición al McKinley, anteriormente una expedición a la Concagua en el año 82, que hicimos la 5ª ascensión mundial en el invierno austral. En el año 85, pues ya hice mi primer 8.000, y aquello fue pues como una droga, porque después siguieron muchas expediciones para conseguir los 26 8.000 que yo he subido a lo largo de mi carrera deportiva en el Himalaya. Recordaros que yo soy la única persona en el mundo que ha subido 26 8.000, David, sin oxígeno. Así que, bueno, esa era un poco la historia de mi vida. Sabemos que durante todos los años que has escalado las montañas más altas del mundo las has pasado canutas 1000 veces, pero ¿qué situaciones te dan más miedo? No sé, las condiciones adversas, las caídas, el congelamiento de partes del cuerpo. Bueno, son situaciones que uno tiene que aprender a gestionarlas. Yo, desgraciadamente, y es de lo que siempre me acuerdo, he perdido 9 compañeros directos. Cuando digo directos, digo que eran personas que eran como hermanos, ¿no? Que empezamos a escalar con 14 años y que desgraciadamente perdieron la vida, ¿no? Como Acho, Zulu, Miranda, Félix Iñorrategui, Mikel Ruiz de Apodaca, en fin, Alberto Zerain, en fin, mucha gente, ¿no? Y el recuerdo de ellos, pues prácticamente es el día a día, que fueron momentos muy complicados, muy difíciles, ¿no? Porque al final yo soy de los que dice que el que se va, pero el que se queda es el que se queda jodido, ¿no? Se queda jodido por la ausencia de esos compañeros, ¿no? Y tengo que deciros que yo he tenido mucha suerte de no colarme en una grieta, que me he colado, de no taparme una avalancha, que me han caído, de sufrir momentos complicados, ¿no? Muy complicados. En el K2 la amputación de los 10 dedos de los pies, en el Everest tuve dificultades para bajar, en el Kanchenjunga, en la 3ª montaña más alta del planeta, una situación probablemente la más crítica que yo he tenido en mi carrera deportiva. Y bueno, pues lo hemos sabido ir gestionando, ¿no? Y lo hemos sabido ir analizando y siendo conscientes de que este negocio, el negocio de la montaña y el negocio de hacer 8.000, por lo menos antes, porque ahora todo esto ha cambiado. Mucho oxígeno, mucha cuerda fija, mucho serpa, mucha gente y poca ética y poca estética. En el descenso del K2 de 2004, tus pies se congelaron y tuvieron que amputarte los dedos. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo te acostumbraste a vivir sin dedos de los pies hasta el punto de volver a escalar sin ellos? Bueno, pues con mucha energía, con muchas ganas. Yo te estoy viendo ahora ahí, David, y desde luego tenemos que ser tremendamente positivos para todo en la vida, para todo. Y tenemos que tener esa actitud, ¿no? Esas ganas de demostrarnos a nosotros mismos de que podemos superarnos a sí mismos, ¿no? En mi caso personal, fueron momentos muy duros. Después de estar congelado, bajar de aquella montaña, que era la segunda vez que yo subía al K2, que por cierto, me convertí en la primera persona en el mundo en subir 2 veces al K2. Pues fueron momentos de darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? La recuperación fue muy larga y en mi mente
siempre estaba el pensar y en saber si volvería a realizar ascensiones de esta naturaleza en el Himalaya o en cualquier otro lugar, ¿no? Así que tuve que aprender prácticamente todo. Yo como guía de montaña también trabajaba, sigo trabajando como guía, pues tuve que aprender pues, a escalar de otra forma, de otra manera, a mantener el equilibrio y me tuve que mentalizar muy en fondo, ¿no? Hasta que al final surgió la magia esa que uno siempre espera. Realizamos una expedición a la Concagua en Argentina con el diario deportivo Marca, en la cual venían Teresa Zabel, Javier Escartín, el ciclista, Martín Fis, Chema Martínez, Gervasio de Fer, Ama Vizca. Y para mí aquello fue un gran reto. Después de las graves congelaciones que yo tuve y la amputación de los 10 dedos de los pies, aquella fue mi primera gran prueba, ¿no? Todavía tenía los pies, los muñones de los pies ensangrentados. Me llevé a Juan Gandía, un médico especializado en trauma de aquí de Vitoria, para que me cuidara mis pies. Y bueno, llegamos a la cumbre. No todos, pero llegamos, ¿no? Llegaron los fondistas, Martín Cid, a ver, Estartín, el ciclista, y Chema Martínez. Y nosotros, ¿no? Y yo también. Y ahí empezó otra vez todo. Empecé a darle vueltas a la cabeza y dije, pues mira, me embarqué en un proyecto junto con el Urne Pasaban que se llamaba 2x14 por 8000. Era darle la vuelta a los 14 8000. No pudo ser al final. Me quedé con 10, me faltaron 4 para darle esa segunda vuelta, ¿no? Entonces, para realizar aquella gesta, pues tuve que estar muy mentalizado, muy obsesionado sobre todo, ¿no? Y tener esa ambición de querer demostrarme a mí mismo de que todo se supera, ¿no? Así que con esos pies, con los 10 dedos amputados, después de haber terminado los 14 8000 en el año 99, pues todavía, y después de la amputación en el 2004 en el K2, pues tuve la oportunidad de subir 5 8000 más. Y eso para mí fue algo extraordinario. Al final no pudo ser, por circunstancias, 2 embolias de pulmón, alguna otra cosa más, volver a repetir de nuevo los 14 8000, que era para mí, pues imagínate qué reto, ¿no? Convertirme en la única persona en el mundo en subir estos 14 8000 por segunda vez. El alpinismo a este nivel exige una gran resistencia física, pero también una gran fuerza mental. En tu opinión, ¿cuál de ellas debe prevalecer si quieres sobrevivir? Bueno, yo diría que es 50-50, ¿no? Las montañas se suben con el físico, que también, pero sobre todo se suben con la cabeza. Con la cabeza. Tienes que estar muy mentalizado y bueno, saber tus posibilidades, ¿no? Y saber gestionar también tus condiciones. Yo afortunadamente soy una persona que la grandeza de Juanito ha sido que ha aclimatado siempre muy bien. Siempre la aclimatación es básica cuando vas a una montaña de 8000 metros, ¿no? Y yo tuve la gran suerte pues, de ir con una serie de compañeros cuando estuve trabajando durante 10 años en el filo de lo imposible y anteriormente igual, ¿no? Que les costaba aclimatarse a ellos pues bastante más que a mí. Y eso es una ventaja tremendamente extraordinaria a la hora de subir un 8000, ¿no? Pero luego, por otra parte, bueno, siempre hablamos que las condiciones físicas son importantes, pero
desde luego lo más importante es tener esa capacidad de tomar decisiones, porque es muy importante, sobre todo antes. No me quiero cansar de repetir que todo esto ha cambiado con la masificación, con las expediciones comerciales, con los serpas, con las cuerdas fijas, todo colocado. No, estábamos jugando en otra liga, ¿no? Que no tiene nada que ver con la liga que estamos viendo ahora. Y entonces, bueno, pues eran momentos que tenías que gestionar muchas cosas y que a veces cuando lideras un grupo en un 8000, pues esas decisiones hay que tomarlas en consenso, pero tú tienes que ejercer también de ese liderato, ¿no? De esa experiencia que has tenido a lo largo de muchísimos años y transmitirla pues, a las siguientes generaciones, a otra gente que yo he compartido expediciones con ellos, más jóvenes que yo, he dado oportunidad a mucha gente y hay que transmitirles eso, ¿no? Que este negocio es difícil, que tienes que saber controlarlo y controlarte, porque cuando llegas a una cumbre, tú llegas cansado, agotado, deshidratado, sin reflejos, con la euforia esa de haber hecho un 8000, ¿no? Y se te olvida lo más importante, que la cumbre no termina en la propia cumbre. La cumbre termina cuando has llegado al campo base y cuando estás a salvo. Y cuando ya has terminado la expedición, ahí es el momento bueno, de celebrar todo, ¿no? Con tus compañeros, con tu gente, con tus amigos, la cumbre. Así que estas cosas de que, sobre todo antes, una vez más, repito, antes, gestionarlos bien. Durante tu carrera como alpinista, has visto morir en la montaña a compañeros y amigos tuyos. Tú mismo habrás visto de cerca la muerte en muchas ocasiones. ¿Qué hay después de la muerte para Juanito Oyarzábal? Bueno, yo he tenido muchas escapadas, demasiadas. Comentaba antes que he perdido 9 compañeros, ¿no? Hermanos directos con los que he escalado prácticamente toda mi vida. Lo que ocurre que yo creo que estamos hechos de otra pasta, ¿no? Los que nos hemos dedicado a esta disciplina de la montaña. Yo creo que no somos ni mejores ni peores, ¿no? Pero desde luego lo tomamos con una cierta naturalidad. Porque mira, entre la vida y la muerte, ¿sabes lo que hay? Nada, nada. Entre la vida y la muerte no hay nada. Es nada más, ¿no? Yo recuerdo hace años, cuando yo pasaba 9 meses en el Himalaya realizando un montón de expediciones, esto pasaba durante años, pues siempre ibas mentalizado sabiendo de que, bueno, de que te puedes quedar allá, que te puedes quedar, ¿no? Y con esa condición partíamos de casa, sabiendo que te puede caer un pedazo de hielo, colarte en una grieta o caerte una avalancha, o tener un accidente mortal, ¿no? Y eso lo hemos llevado a cabo con una cierta naturalidad, que por eso digo que quizás estemos hechos de otra pasta, ¿no? Yo tenía un amigo, Mikel Ruiz de Apodaca, que hizo conmigo varias expediciones, mi mejor amigo, que no murió en el Himalaya, pero que hizo conmigo varios 8000. Murió en el Pico Lezat, en Espingo, en el Pirineo, escalando. Ya que él decía que la grandeza de Juanito, aparte de lo de la aclimatación, era que volvía de una expedición después de haberlo pasado mal y a los 2 o 3 días estaba aquí en casa y ya se me pasaba, ¿no? Ya estaba otra vez con las ganas de volver de nuevo al Himalaya. Eso era la ilusión que yo tenía, la ambición que tuve durante tantos y tantos y tantos años. La escalada exige sacrificio y hemos hablado de malos momentos, pero habrás vivido también momentos gloriosos, y otros para reír a gusto en compañía de tus compañeros. ¿Qué momento de estos recuerdas con más cariño? Hombre, David, masoca tampoco somos.
Claro, faltaría más, ¿no? Ha habido momentos muy duros, de verdad. Yo recuerdo 3 o 4 muy duros, ¿no? La bajada del Everest en el año 93, donde desgraciadamente perdió la vida Antonio Miranda. Al año siguiente, en el año 94, perdió la vida Acho Apellanis en el K2, amigo con el que he crecido, ¿no? Desde los 14 años. Y estos recuerdos no se van a borrar nunca, pero sin duda hay muchos recuerdos muy bonitos, ¿no? Estar en la cumbre del Everest y darle, cuando subes sin oxígeno, estar en la misma cumbre y darle una vista de 360 grados, todas las planicies del Tíbet, toda la zona de Nepal. O sea, es algo verdaderamente increíble, ¿no? El Kanchenjunga, la gran montaña desconocida para todo el mundo, que es un macizo increíble, ¿no? Con el Yalongkang, con las diferentes cumbres que tiene. Ir a Alaska y subir el Foraker, subir el McKinley, algo tremendamente especial, ¿no? O ir incluso, yo qué sé, al Kilimanjaro, que he subido un montón de veces, y luego hacerte un safari o irte a la Concagua. Hay que recordar que yo he subido 31 veces a la Concagua. Hay que pasar el charco, hay que pasar el Atlántico para ir a Argentina y subirte a la Concagua, ¿no? Ha habido momentos muy bonitos que ahora los extraño mucho porque yo no he dejado de hacer montaña, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro, ya no es lo de antes. Tuve un COVID muy severo, 25 días ingresado a Burricho aquí en el hospital, no me llegaron a entubar, pero casi, me dejó secuelas importantes, me empecé a engordar, pero respondiendo a la pregunta, sin duda ha habido momentos muy bonitos, ¿no? Las incógnitas, cuando fui a mi primer 8000, yo estábamos ahí, fíjate, ni se nos pasaba por la cabeza utilizar oxígeno artificial, y sin embargo hoy en día el 100% de la gente que va al suelo lo hace con oxígeno y nosotros en el año 85 ni se nos pasaba por la cabeza, ¿no? Esas dudas, esos tabús que teníamos, seremos capaces de superar la cota de los 8000 metros. Era otra forma de hacer montaña, era descubrir muchas cosas, ¿no? Y eso desde luego es lo que me cautivó y me fascinó el tema de los 8000. Formas parte de una generación de montañeros españoles, y en concreto vascos, que han conseguido grandes logros a nivel mundial. ¿A qué crees que se debe esa cantidad de buenos alpinistas en nuestro país? Bueno, si hablamos de lo que me toca de mi territorio, ya he comentado antes, ¿no? La cultura y la tradición, pero en Cataluña es exactamente igual, en Madrid yo creo, hay un boom ahora, hay una pasión ahora mismo por ir a la montaña en todas las comunidades, ¿no? Autónomas, en todas, absolutamente en todas, ¿no? En Andalucía podemos ver a Lina Quesada, pues, que ha hecho ya siendo andaluza, ¿no? Que siempre tienes esas dificultades. Viviendo en Sevilla, pues ha hecho varios de los 8000, ha hecho el K2, ha hecho el Everest, ha hecho un montón de 8000. Quiero decir con esto que la cultura de montaña que tenemos hoy en día en España ya no sentimos envidia absolutamente de nadie, todo lo contrario, ¿no? Los GREI de la Guardia Civil, los grupos de rescate en montaña de la Guardia Civil, ahora mismo están, bueno, yo los conozco muy bien y yo tengo, bueno, comentarios de muchísima gente, probablemente sean los mejores rescatadores de Europa, ¿no? Antes los franceses, los suizos, los alemanes, bueno, con las experiencias que tenían en sus Alpes, italianos igual, ¿no? Quizás nos podían llevar ventaja, pero hoy en día no. Y en escalada deportiva, en grandes paredes, estamos a un nivel altísimo, ¿no? Que nos podemos codear con cualquiera, con Estados Unidos o con cualquier otro país de Europa. Hace 50 años, evidentemente, no era así. Nosotros estábamos resurgiendo, estábamos empezando, mientras que en los Alpes pues había gente terrible, ¿no? Como yo que sé, como Bonatti, como Cassin, como italiano, como hay muchos italianos que escalaban, bueno, muchísimo, ¿no? Y que eran los grandes aperturistas
de los grandes retos de las caras nortes que encontrábamos en los Alpes. Pero el tiempo ha pasado y, como digo, ahora mismo estamos equiparados, cuanto menos, como cualquier país de Europa o como los Estados Unidos. Cuanto menos. ¿Crees que se puede vivir del alpinismo profesional? Pues ahora es jodido. Ahora está mal, está mal. Pero mira, hemos tenido la fortuna, Alberto Iñorrotegui, Juan Vallejo, los hermanos Pou, yo mismo, de vivir de la montaña, ¿no? De vivir de las expediciones y de vivir también de nuestro trabajo. Todos que he comentado somos guías de montaña, hemos compaginado nuestra actividad profesional deportiva en la montaña y nuestra actividad profesional también. Así que hoy en día hay gente que vive de la montaña, pero a base de trabajar en la montaña como guía de montaña. Pero en nuestro caso era otra historia muy diferente, ¿no? Nosotros vivíamos de hacer expediciones. Bueno, pues afortunadamente en mi caso personal, pues yo pude ganar dinero y bueno, y tener una situación, bueno, estable, ¿no? Para dedicarse a esto está claro que hay que estar hecho de una pasta especial, pero ¿crees que hay que tener unas capacidades genéticas que te permitan, por ejemplo, soportar las alturas, o todo se puede adquirir con entrenamiento y experiencia? Bueno, yo soy de la vieja guardia. Hoy en día, para ir al Himalaya, pues hay mucha chocolatina, ¿no? Como digo yo. Mucho energético sólido, energético líquido. En fin, en nuestro caso nos gustaba más el jamón, las latas de mejillones, de bonito, de anchoas en altura. Pesaba más, había que trasladarlas. Pero mira, nos dimos ya hace mucho tiempo cuenta de que en altura se come muy poco. Y mis comienzos era pues comida leofilizada, comida, bueno, que calentabas el agua, la echabas, un poco como esos astronautas que iban al espacio, ¿no? Y ya nos dimos cuenta de lo que comenta, ¿no? Ya que comemos poco en altura, por lo menos que sea rico. Y que te haga hidratar, que te haga beber, como anchoillas, que te haga beber, ¿no? Porque en definitiva lo más importante en altura es, sobre todo, hidratar el cuerpo, que eso contribuye también a tener una buena aclimatación y una buena adaptación a la altura, ¿no? Así que en ese sentido, pues yo soy de la vieja guardia. Hoy en día, la chavalería, los chavales, los jóvenes, pues son de otra manera, son de otra forma, de otra distinta, ¿no? Mucho traje bonito, parecen figurines, pero sin ánimo de nada, faltaría más. Nuestra generación, la mía, el montaña desde luego fue única. Descubrimos muchas cosas. Cuando nadie hacía 8000, nosotros ya los estábamos haciendo aquí en Euskadi y en España. Así que me quedo siempre con eso, ¿no? De lo pionero que hemos sido, no solamente en el Himalaya, en muchas partes del Pirineo, en lugares, aquellas vivencias que quedan en la retina, ¿no? Y siempre piensas en ellas, en cómo lo pasábamos, de chavales, de críos, cómo descubríamos cosas, ¿no? Descubrir cosas interesantes, cosas nuevas. Y fue muy bonito, fue una época muy bonita. Me supongo que al organizar una expedición para dedicarse a esto me supongo que al organizar una expedición tienes que pensar detenidamente qué vas a llevar para aligerar el peso, aparte de lo básico para la escalada, qué es lo que no tiene que faltar en tu mochila, y qué tipo de comida lleváis. Bueno, una vez más, me remonto a los años 80. Los años 80 las expediciones eran muy pesadas. Prácticamente lo llevábamos todo de aquí. Hoy en día en Pakistán, en Nepal, en el Tíbet, hay tiendas
absolutamente de todo, ¿no? La intendencia que te ponen las agencias de las expediciones, las agencias que contratas, pues te lo ponen absolutamente todo, las tiendas de campo base, las tiendas de altura, toda la comida, todo, bueno, absolutamente todo, ¿no? Mientras que en los años 80, en los años 90, eso te lo tenías que currar tú, lo tenías que hacer tú, tenías que llevarte tus tiendas, tenías que hacer todo, ¿no? Así que, en ese sentido, hay o sea, es totalmente abismal, ¿no? El cómo organizábamos las expediciones en aquellos años. Fue pasando el tiempo, en mi caso, fuimos cogiendo mucha experiencia y deciros que las expediciones de Juanito, entre otras cosas, después de los 90, eran famosas por su gastronomía. Entonces yo estuve durante 10 años en el programa El Filo de lo Imposible. Eso nos permitía mandar un cargo aéreo importante desde aquí y luego trasladarlo al campo base con porteadores o en algunos casos con helicóptero. Y entonces aquí cocinábamos en esas latas de bonito, esas grandes, enormes, cocinábamos de todo, ¿no? Desde carrilleras, carne guisada, pollo con no sé qué, pollo al chilindrón, tallarines con langostinos, pues todo ese tipo de cosas. Y, y tuvimos durante 10 o 12 o 14 años pues una grandísima gastronomía en nuestros campamentos bases, ¿no? Y luego ya hemos comentado, de aquí para arriba, para los diferentes campamentos de altura, ya he dicho que lo de las barretas energéticas y líquidas, pues, bueno, para el último día, pues pueden funcionar un poco, ¿no? Hoy en día no es así, porque la gente por no cargar peso se lleva esas barritas o se lleva esa comida leofilizada, ¿no? En nuestro caso no. Comíamos muy bien, éramos felices, cocinábamos bacalao, yo qué sé, llevábamos kilos y kilos y kilos de bacalao seco envasado al vacío, los desalábamos allí. ¿Cuántas veces he hecho yo alubias, lentejas, de todo, ¿no? Llevando de aquí todos los ingredientes, huesos de jamón, chorizo, jamón, todos los ingredientes para hacer unas buenas alubias allí. O sea, la verdad que fueron años muy bonitos, muy bonitos. ¿Qué sabes de la enfermedad, Emma? ¿Tienes algún contacto con la enfermedad? Bueno, pues ay, lo diré, en Vizcaya hay una asociación que han organizado varios trekkings. Durante años estuvieron haciendo en Nepal y yo creo que en Pakistán también, en favor de la investigación sobre la ELA, ¿no? En Balmaseda. Yo creo que igual tú, David, has oído hablar, no recuerdo ahora el nombre. Y también, pues como sabéis, el futbolista también, pues se mueve muchísimo, ¿no? Reivindicando pues más investigación sobre la ELA, ¿no? Y bueno, pues es algo degenerativo, es algo que el que le toca, pues le toca, ¿no? Son cosas, ¿qué te voy a decir yo, David? Que son cosas que ocurren en la vida, ¿no? La vida, mira, la vida es como viene y como tenemos que aceptarla, ¿no? Nos resignamos a veces porque no queda otra. Así que yo, desde luego, estoy muy solidarizado con todo el movimiento de la ELA y en la medida de mis posibilidades, desde luego voy a estar apoyando absolutamente todo lo que pueda en cuanto a investigación y en cuanto a lo que haga falta. Has concursado en programas de supervivencia donde has terminado haciendo un buen papel. ¿Qué diferencias existen entre las expediciones, donde imagino que el compañerismo es fundamental, y el concurso televisivo donde hay que competir con el resto? Bueno, son cosas diferentes, son cosas diferentes. A mí me gusta que me reconozcan que lo hacen, que lo hacen.
por mi actividad deportiva, ¿no? Bueno, yo en el año 2006, después de la amputación que tuve en el 2004 de mis pies, de los dedos, tuve la oportunidad de ir a Supervivientes, ¿no? En Honduras. Quedé segundo, 74 días allí metido. Me vino muy bien porque me decían los médicos que lo importante era que anduviera por la arena, o sea, por arena, que yo para eso era un negado, yo no era de playas, y baños de agua salada, ¿no? Y entonces, anteriormente, hacía unos años, tanto a Martín Fitz como a mí, que tenemos mucha relación, Martín y yo, ya nos habían entrado cuando era el concurso La Isla de los Famosos, y no quisimos ir. Pero como me decían los médicos, pues que era muy bueno lo de la arena y tal, bueno, pues al final me volvieron a llamar. Precisamente yo me encontraba en Argentina y tenía una expedición a la Annapurna, que luego la cancelé. Eh, y bajaba con una tendinitis de la Concagua. Habíamos estado en Ecuador, habíamos hecho el Pichincha, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, la Tisana, habíamos hecho unas actividades, habíamos estado un mes y medio. Y estaba con una tendinitis en mi pie. Me cogió ahí de tal manera una llamada telefónica que me hizo un representante mío. Y coño, que están otra vez interesados a ver si vas a Superviviente. Y dije, pues mira, pues en esta ocasión sí cancelé la expedición de la Annapurna. Entonces, me vino muy bien porque quité kilos y gané kilos, económicamente hablando. Y luego, ese mismo año ya, al año siguiente, pues empecé a, bueno, a estar en un programa de televisión aquí en la ETV, que es, el programa más visto de la historia de la televisión vasca, que se llama El Conquistador del Fin del Mundo, y estuve durante 10 años, siempre de líder, siempre contratado, lógicamente, de capitán. Y entonces aquí en Euskadi, pues imagínate, a mí me conocen hasta las piedras, porque como ya digo, este programa es el más visto de la historia de la televisión vasca. Llevamos ya ahora 21 años consecutivos. El pasado año estuvimos en Argentina, precisamente, ya habíamos dejado de ir, pero se cumplían 20 años, tuvimos pues una invitación y fuimos por allá. José Luis Corta, un remero, un entrenador de remo, y yo, que de alguna manera fuimos en su momento los que realmente dábamos juego en este programa. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Juanito Oyarzábal? Bueno, yo soy un tío muy natural, natural como la vida misma, créeme. Tengo muy mala leche, tengo muy prontos, pero luego se me pasa. Soy famoso por ser un gruñón, pero ya digo que se me pasa, ¿no? A mí me tienen que recordar, pues tal y como soy, ¿no? Como lo que fui, como un gran alpinista y también, como no decirlo, un gran comunicador. Me gustaría agradecer a Juanito Oyarzábal su amabilidad y su generosidad por participar en este proyecto. Ha sido un placer charlar contigo. Le mandamos un abrazo grande desde aquí. Pues David, ha sido un placer. Me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Estoy totalmente comprometido con la ELA y de verdad, muchísimo, muchísimo ánimo, David. Y lo que nos queda a la medida de lo posible, disfrutemos de la vida. La vida es muy bonita. Un abrazo muy grande y espero que vaya todo muy bien, amigo mío.